El doctor Daniel Alberto Sapsay, abogado, catedrático, especializado en Derecho Constitucional. Bueno, los acuerdos de mayo, ¿no? La Constitución Nacional, los acuerdos de mayo, los anuncios políticos, de esto vamos a hablar. Doctor, un gusto saludarlo, gracias por atendernos, buenos días. Con mucho gusto, buenos días, Carlos, ¿cómo está usted? Nosotros muy bien, y bueno, uno lee todos estos puntos anunciados por el Gobierno Nacional en las últimas horas y se pregunta, ¿no? ¿Cuál será la incidencia de todo esto? Cuando uno lee, a priori, los anuncios parecen compatibles con todo lo que tenemos constitucionalmente establecido. Los especialistas son ustedes, ¿no? Mire, los anuncios son todos muy lindos, muy como dirigidos hacia la paz, hacia la armonía. Sin embargo, encontramos contradicciones, inclusive sobre todo en el discurso que acompañó Milei, presidente Milei, al acta. En primer lugar, el tono, ¿no? Que no parece nunca muy proclive hacia la paz. Fíjese, dicho sea de paso, que la Sociedad Interamericana de Prensa acaba de hacer una gran advertencia al presidente por el maltrato a los periodistas, ¿no? Que son insultados, son maltratados, etcétera. Después hay cuestiones fundamentales, a mi modo de ver. La cuestión ambiental, que él es un negacionista de que haya calentamiento de tierra y demás, ni siquiera es mencionada. Esto nos pone en la cola del mundo, porque en todos los países civilizados es un tema estrella, si se puede decir así. Y las políticas que se instrumentan a partir, precisamente. Sobre todo que nuestra Constitución, y desde la reforma del 94, ya hace 30 años, consagra el derecho a un ambiente sano y apropiado para el desarrollo humano, es decir, para la sustentabilidad del desarrollo. Entonces sorprende que ni siquiera se lo mencione, o sea, es algo rarísimo de ver semejante postura. Claro, doctor, uno cuando lee todos los puntos que incluyen estos anuncios que ha hecho el presidente, se detiene, por ejemplo, uno se detiene en el tema coparticipación federal. ¿Por qué? Sí. Porque el presidente en su documento habla de terminar para siempre con un modelo extorsivo y después en el comportamiento diario de la nación con la provincia no cumple con los pagos que se corresponden. Entonces uno no puede entender y compatibilizar lo que se dice con lo que se hace. Exactamente, así podríamos seguir. En la mayoría de los puntos pasa más o menos lo mismo. Lo que se dice y lo que se hace, como usted bien dice. Ni siquiera se habla de la posibilidad, finalmente, del dictado de una ley convenio de coparticipación en materia impositiva que imponga el federalismo de concertación. Sabemos que es difícil hacerlo por las mayorías que se necesitan, pero ni siquiera aparece el compromiso para hacerlo. Por un lado se habla terminar con el fiscalismo extorsivo a las provincias, por otro lado ni se habla de aplicar el remedio que la Constitución prevé para terminar con ese comportamiento, ¿no es cierto? Claro. Acá, bueno, aparece otra vez el fantasma de las presentaciones ante la justicia, ¿no? Hay, por ejemplo, organismos gremiales que anticipan presentaciones ante la justicia. Y hay provincias también que están inquietas por todo este tema de la coparticipación, por el envío de los fondos nacionales para obras de infraestructura, por el cumplimiento de todas estas pautas que oportunamente habían sido acordadas y que lógicamente me parece que terminan en la Corte con esta situación que tenemos. Sí, por supuesto. Fíjese que ya antes con las normas, tanto con el decreto de necesidad de urgencia como con la ley base, ya se produjeron situaciones de esa naturaleza, es decir, porciones que están suspendidas, precisamente el capítulo laboral, el tema de la pesca, minería, etcétera, y podríamos seguir. Lo que lleva a una situación muy, muy compleja, que es el no saber en distintos campos cuál es el derecho vigente, es decir, la inseguridad jurídica. El presidente Milei, que está tan interesado, y me parece muy bien, en lograr inversiones, así que inversiones va a lograr. Sí, lo que ve el posible inversor es que no se sabe cuál es el derecho que rige. Fíjese que un sector tan importante como es el campo, las entidades no fueron invitadas. Aparentemente, por lo que escuchaba que se dice, porque está enojado porque no han liquidado lo que él hubiese querido. Bueno, entonces todo son berrinches de una persona caprichosa.
Uno sigue con atención la evolución de todo esto y además analiza el otro tema, ¿no? A ver, de llegar a la Corte todos estos reclamos de las provincias, el máximo tribunal de la Nación, lógicamente, se va a encontrar con una catarata de presentaciones y la Corte Nacional tiene sus tiempos. A ver, nosotros siempre hemos visto, por lo menos aquí en Santa Fe lo hemos visto, las presentaciones de los gobernadores tardaron años en resolverse, ¿no? Con lo cual estamos también anticipando un futuro bastante incierto para todo esto. Sí, eso también se inscribe en lo que yo le decía, la inseguridad jurídica, la imprevisibilidad, sin lugar a dudas. La Corte Suprema tampoco fue. Después explicaron que era porque ellos no asisten a actos políticos, que es cierto, pero de todas maneras habla de un enojo bien claro que es la designación del hijo, no nos engañemos. Se habla de la transparencia y demás y se está proponiendo para la Corte al juez más corrupto que hay, con todos los hechos demostrados además. Claro, cuando gobernó el país durante muchos años el expresidente Néstor Kirchner, se mencionaba en una crítica muy fuerte al expresidente de que disciplinaba a los gobiernos provinciales con la billetera. Acá da la sensación de que está ocurriendo lo mismo, ¿no? Pero exactamente lo mismo, no le quepa duda. Es así. Tampoco se habla de mejoras reales a los jubilados, que tienen la peor situación de la historia. Nunca estuvieron bien, pero ahora es un desastre. Sí, y aquí aparece otro de los, yo diría, de los enunciados importantes del actual presidente en campaña, cuando hablaba de la casta, ¿no? Claro. Y finalmente, bueno, ocurre que cuando se refiere a la casta uno no entiende a quién se está refiriendo, ¿no? Porque Sí, hay casta para él, parece que hay casta buena y casta mala. Doctor, ¿usted qué anticipa desde la mirada de un constitucionalista para el tránsito político que tiene el país en los próximos meses y en los próximos años? Yo espero que esto se pueda enderezar, porque inclusive en materia de relaciones internacionales es la primera vez que un presidente no asiste a la cumbre del Mercosur. Mandó a su ministro de Relaciones Exteriores y todos los demás estaban presentes. Esto recibió las críticas de todos los presidentes, inclusive de aquellos que le son más afines, porque fue algo insólito. Ojalá se enderece. Yo espero el éxito, soy argentino, pero lamentablemente las señales que voy viendo no van en esa dirección. Claro, todas estas contradicciones en política, estos enfrentamientos, yo diría estériles, ¿no? Porque la verdad, ¿para qué sirve que un presidente se refiera a cuestiones de otros países? El presidente ha generado un incidente diplomático importante con España, que ha sido tradicionalmente un país que en la Argentina ha tenido una colectividad muy muy importante y ha tenido intercambios comerciales importantes, y hay un incidente grave, ¿no? Además, ¿no es cierto? ¿Qué piensa usted de todo esto? Me parece escandaloso, absurdo, y no es solamente con España, con Bolivia, con Colombia, con Brasil. Se mete en todos lados, se opina, sin que nadie lo llame. Ningún presidente hace eso. Estamos frente a una situación en la cual lógicamente uno intuye que esto nos puede llegar a tener muchos problemas, ¿no? A nivel internacional, sobre todo, cuando se mira a la Argentina como un país que muchos definen como emergente, una de las economías que está en condiciones de despegar, pero bueno, frente a este panorama, donde se dice una cosa y se hace otra, se complica, ¿no? Claro, exactamente. Ese es el problema. Doctor Sapsay, muchísimas gracias por estos conceptos que, lógicamente, se corresponden con la mirada de juristas, ¿no? Usted es un hombre que reconoce o tiene un reconocimiento importante a nivel nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Le mando un abrazo. Adiós. El doctor Daniel Sapsay, constitucionalista, un hombre mencionado permanentemente